Dios bondadoso, majestuoso y santo, te damos mil gracias, Señor, en esta mañana, porque nos permites congregarnos, porque nos permites hacerlo aunque sea parcialmente, Señor. No nos dejes olvidar todo el tiempo que estuvimos sin congregarnos, para que podamos atesorar y apreciar este tiempo. No es un tiempo más, Señor. No es un tiempo de tedio, de monotonía. Es un tiempo precioso donde venimos y nos formamos como un solo cuerpo para adorarte, en donde Cristo está en medio de nosotros. Señor, ayúdanos en esta mañana a abrir nuestros corazones y a estar pendientes de tu palabra, a que podamos aprovecharla y que podamos vivirla también. Esto te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el temor, el miedo. ¿Cuántos de ustedes a lo largo de su vida han experimentado miedo? Miedo a la muerte. Perdón, creo que se le está acabando la pila a este. Pero bien, como les decía, ¿cuántos de ustedes han experimentado el miedo? El miedo a quedarse tal vez sin trabajo, el miedo a enfermarse, el miedo a la muerte. Hoy, ¿cuál es su miedo, hermano? ¿Con qué temor viene usted hoy a la casa de Dios? Y quisiera empezar este tema definiendo precisamente qué es el miedo, porque va a ser lo que la palabra de Dios nos va a responder hoy. ¿Qué debe hacer un cristiano con el miedo? Porque vivimos en un mundo gobernado por el miedo. La Real Academia Española define el miedo como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. También la define como el recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Así la define la Real Academia. El diccionario Vine, por ejemplo, para explicarnos y enseñarnos qué es el temor, lo explica con una palabra: huir. El temor lo podemos ver así, como huir o algo que provoca huir. Algo que es peligroso, algo que no queremos que suceda. Y en las Escrituras encontramos varios ejemplos de ese tipo de temor. La palabra que se utiliza en las Escrituras es phobos, de donde sale la palabra fobia, que es una palabra muy común en nuestra sociedad, pero tergiversada totalmente. Y esta palabra denota huir, temer, correr. Por ejemplo, Hechos capítulo 9, versículo 26, Pablo, tratando de juntarse con los discípulos, se acerca a ellos, pero ellos tratan de alejarse de Pablo, porque tenían miedo de Pablo. ¿Y saben por qué tenían miedo? Porque, ¿recuerdan quién era Pablo antes de convertirse? Era un perseguidor de la iglesia. Y los discípulos, los apóstoles, veían que Pablo se acercaba y tengamos cuidado con él. Entonces le tenían miedo. Y la palabra que se utiliza ya en Hechos 9:26 es de esta que estamos hablando. También, por ejemplo, Juan capítulo 6, versículo 19 dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque estaban viendo cómo Jesús sobrenaturalmente estaba andando sobre el mar. Y esto era una señal de que no era alguien común y corriente. Y se estaba ratificando que era el Hijo de Dios. Y el versículo 20 dice el Señor Jesús: yo soy, no temáis. Ahora, ¿por qué ellos tenían miedo de Jesús?
porque probablemente temían que los fuesen a juzgar por lo que eran. Y temieron delante de él. Por medio de este temor, hermanos, es que Juan entonces nos va a enseñar una lección importante sobre el amor. Recuerden que hemos estado tratando una serie de la epístola de Juan y hemos estado hablando de qué es el amor, el verdadero amor, el ejemplo máximo de amor, la diferencia entre un verdadero creyente y un falso creyente conforme al amor. Y hemos visto a lo largo de domingo a domingo todo esto que Juan nos quiere decir. Y hoy no va a ser la excepción, hermanos. La cuestión hoy es que Juan nos va a enseñar qué hace el amor en medio del miedo y del temor. Y yo he querido titular esta enseñanza, hermanos, en el amor no hay temor. Porque es precisamente lo que Juan nos quiere enseñar y lo que la palabra de Dios nos quiere decir en esta mañana. Pero este miedo, hermanos, es un miedo que está en la vida del hombre. El ser humano intrínsecamente teme. ¿Desde cuándo? Desde la caída. Génesis capítulo 3, versículo 10, habla de Adán escondiéndose de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, dice Génesis 3:10. Pero luego, ¿qué hizo Adán? Pecó en contra de Dios. Y ese pecado, esa rebelión de Adán contra Dios, produjo en él temor. ¿Temor a qué? A ser juzgado, temor a ser condenado por el mismo Dios. Y con justa razón, ¿cierto? Porque Dios le había dicho, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto morirás. Y ese era el temor precisamente de Adán. Como consecuencia de esa caída, hermanos, tenemos miedo a muchas cosas y quisiera nombrar algunas. Tenemos miedo al porvenir, es decir, ¿qué será de nuestras vidas? ¿Qué será cuando acabe mi universidad? ¿Qué será cuando se acabe la empresa en la que estoy trabajando? ¿Qué será cuando ya no pueda trabajar? ¿Qué será de mis hijos, de mis padres, de mi matrimonio? Y siempre estamos con miedo. Somos gobernados por ese miedo. Tenemos miedo a la enfermedad, a enfermarnos, a contagiarnos de algo, a morir enfermos. Tenemos miedo de los problemas que se pueden presentar día a día, de las decepciones, de decepcionarnos de alguien, de confiar en alguien y salir decepcionados. Tenemos miedo del rechazo, de que nos digan que no. Algún proyecto, algún propósito que nos digan que no. Tememos al rechazo. Tememos a la guerra. Tememos al COVID. ¿Cuántos de ustedes temen contagiarse? ¿Cuántos tememos contagiarnos? Es interesante, hermanos, que una encuesta que se hizo en abril mostraba que el 75% de los encuestados temía al virus en abril y el 25% de los encuestados temían a la economía. Ahora, esa encuesta la volvieron a hacer en octubre y en octubre el 75% de los encuestados temía a la economía y el 25% temía al COVID. Y eso me deja a mí ver algo, y es que siempre tenemos miedo por algo. Siempre tenemos miedo por algo. Y son miedos reales que nos llevan a tomar precisamente decisiones determinadas. Pero ese miedo a veces, hermanos, es controlado por ciertos sistemas o ciertas personas que saben del miedo y que saben que es una realidad en nuestras vidas y lo usan como una herramienta para controlar a las masas, para manipular y para que tomemos ciertas decisiones en nuestras vidas. Ahora, el peor miedo, hermanos, que puede tener un ser humano por encima de la enfermedad de todas estas cosas es la muerte. ¿Y por qué le tememos a la muerte? Porque no sabemos qué hay después de ese umbral. No se sabe qué hay. El mundo no sabe qué hay después de la muerte. Algunos hablan de una inexistencia, otros hablan de una reencarnación, pero todos son supuestos que nos llevan a vivir una vida expectantes a ese momento inevitable. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros para
confrontar esa realidad, pues no se quiere experimentar, no se quiere ni siquiera pensar en ella. Cuando llega la muerte de un ser querido, por ejemplo, hay personas que se impactan tanto por esa muerte como si fuera algo tan anormal, sabiendo que todos vamos a llegar a ese punto. Y como no nos preparamos en nuestra vida, no reflexionamos sobre la muerte, pues cuando llega, impacta a la vida. Y hay personas que pueden llegar hasta enloquecerse cuando tienen que enfrentar una situación como esta, de la muerte. Pero inevitablemente, hermanos, a todos nos llega la muerte. Y no solamente eso, sino que ya salgamos un poco del mundo y vengámonos a la iglesia. Sabemos que la palabra de Dios enseña que Dios juzgará a todas las personas, a todos los muertos, a los vivos y a los muertos. Dios juzgará a todos cuando vuelva el Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, hermanos, el mundo no tiene esperanza. El mundo está lleno de temor. El mundo no tiene a Dios, como dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Pero los hijos de Dios están en luz. ¿Y qué nos diferencia, hermanos? ¿Qué nos diferencia del mundo a nosotros? ¿Acaso tenemos los mismos temores que el mundo? ¿Tememos a la muerte, a la enfermedad, al porvenir, al rechazo de la misma manera que teme el mundo? Y si no es así, ¿cuál es la respuesta de Dios ante ese temor que experimentamos día a día? Eso es lo que nos quiere decir entonces Juan. Vamos a ir a la primera epístola de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 16 al 18. Para lo que les pido, hermanos, que se coloquen un momento de pie y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16, dice: y nosotros hemos conocido, vamos a leer todos juntos, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pueden tomar asiento, hermanos. Así que hoy vamos a estar tratando qué nosotros respecto al temor. Y esto es lo que Juan nos va a responder a través de estos textos que acabamos de leer, y vamos a empezarlos a analizar poco a poco. Lo primero, hermanos, es que si ustedes miran ahí el versículo 16, algunos teólogos han querido dividir este versículo en dos versículos. El segundo versículo empezaría donde dice: Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esa idea es muy importante, hermanos, porque recuerden que en un sermón anterior les explicaba que es inexplicable entender precisamente a Dios como Dios de amor. Que Dios sea amor en su esencia, en su carácter, es algo que no podemos llegar a comprender, hermanos. Pero una forma de entender un poco de qué se trata esto de que Dios es amor, es la forma en la que Dios manifiesta su amor.
¿Y cómo manifiesta su amor? Enviando a su Hijo para salvación de muchos, entregando a su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando leemos ahí la segunda parte del verso 16, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Debemos recordar primero la obra preciosa, amorosa de Dios a favor nuestro, haber enviado a su Hijo y de que su Hijo se sacrificara en la cruz por nosotros. Un gran amor es el que podemos encontrar allí. Versículo 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y dejémoslo hasta ahí. Resulta, mis hermanos, que otra forma en la que se puede leer ese texto es comenzando con las palabras de tal manera o de este modo. Entonces, si ustedes leen el versículo 17 conmigo ahí en sus Biblias, podrían leer: de este modo se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Es decir, que aquí el versículo 17 lo que está haciendo es conectar el versículo 16 como causa de la confianza. O sea, ¿cómo tenemos nosotros confianza para el día del juicio? Permaneciendo en amor. ¿Cómo tenemos confianza? Permaneciendo en amor. Y recuerden también, hermanos, que hemos tratado este tema domingo tras domingo y les explicaba que el conocimiento de este amor no es un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento experiencial. O sea, es una práctica. Cuando Juan dice permanecer en amor, está haciendo referencia a la práctica constante que nosotros debemos tener del amor. ¿Cuál amor? Ese amor que perdona, ese amor que soporta, ese amor que tiene paciencia, ese amor que sufre el agravio. Ese es el verdadero amor. Y en ese amor es que debemos permanecer. Y lo que Juan nos enseña aquí, hermanos, no solamente es que debemos permanecer en el amor, sino que hay un fruto de esa permanencia, y es la confianza. Entonces dice el texto: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. ¿Cuándo? En el día del juicio. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener confianza en el día del juicio? Porque nuestra vida habitualmente y por causa de la caída está gobernada por el miedo. Y para que nos libremos de ese miedo, hermanos, de ese terror, de ese temor, de querer huir, tenemos que estar confiados en el Señor. ¿Y cómo confiamos en el Señor? ¿Cómo podemos ejercitar esa confianza, esa fe, esa seguridad y esa certeza que tenemos que tener de Dios? Practicando el amor. Eso suena un poco extraño, ¿no? Y de pronto no podemos ver por encima la relación que hay entre la práctica del amor y la confianza para el día del juicio. Y lo que quiero hoy en esta mañana es tratar de explicarles esto, hermanos. Tratar de explicar qué relación tiene la práctica del amor con la confianza en Cristo. ¿Qué relación tiene la práctica y la permanencia del amor con el temor? Así que el cristiano vive su vida en la confianza del amor con que se nos amó, porque recuerden que amamos porque Él nos amó primero. Amamos porque Él nos amó primero. Y el cristiano, hermanos, no debería temer a nada, porque al final estará con su Salvador, eternamente, libre del pecado, libre del temor. A veces lo cantamos. Así que esto es lo que Juan nos está enseñando. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos conocido y creído. ¿Cuál es ese amor? Cristo. Hemos conocido a Cristo. Hemos creído en Cristo. Ahora, esa palabra conocer que se utiliza ahí en el verso 16, en el griego, ginosko, es un conocer por experiencia. O sea, todo el énfasis de Juan no es un conocimiento intelectual o mental, es un conocimiento práctico. Es un conocimiento de saber lo que Cristo hizo y ahora nosotros lo hacemos. Porque como Él es, así somos nosotros, dice el texto. Miren el versículo 17, la parte final. Así dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea que, ¿cuál es la permanencia del amor en nuestras vidas? Ser como Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? Cristo andó entre pecadores.
entre publicanos. Cristo perdonó. Cristo enmudeció como cordero que fue llevado al matadero. Cristo sufrió humillaciones, ofensas y agravios. Entonces, ¿cómo debemos actuar nosotros? Como Cristo lo hizo. Y cuando actuamos como Cristo lo hizo, confiamos en el Señor para su regreso, para su venida. Recuerden lo que les estaba leyendo de 1 Tesalonicenses 5:2. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, ¿y quiénes son esos que dicen paz y seguridad? Los no creyentes. Porque ellos dicen, Dios no existe. No hay pruebas de la existencia de Dios. Nosotros somos nuestros propios dioses. Nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones y gobernarnos a nosotros mismos. Recordé algo que un hermano me compartió de un supuesto pastor homosexual aquí en Bogotá, que decía, yo solamente enseño de Dios y enseño que cada uno puede gobernar su propia vida. ¿Qué está enseñando? Herejías, errores, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. El que gobierna nuestras vidas es Cristo. Y el que no lo ve así, pues no cree en Cristo. Y simplemente es un no creyente. Y simplemente quiere gobernarse a sí mismo y llegará el día en que, obviando ese temor, ignorando ese temor, buscando cómo entretenerse para no temer, tendrá que enfrentarse al peor temor posible de la raza humana. Y es estar delante de Dios y ser juzgado por Dios. Porque Cristo vendrá como ladrón en la noche. Y aún de esto nos habla Juan en Apocalipsis, hermanos. Y quisiera que fuéramos un momento a Apocalipsis, capítulo 6, verso 15. Porque el mundo, hermanos, piensa que su poder, que sus riquezas, que su seguridad les va a hacer olvidar ese temor a la muerte y al juicio. Pero así como Juan nos relata en el Apocalipsis 6:15 que van a estar estos hombres, así estará todo aquel que no crea en Cristo Jesús como su Señor y Salvador y como aquel que lo libra precisamente de esa copa de ira. Dice Apocalipsis 6:15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Estas son palabras de no creyentes que Juan está usando. Y miren lo que ellos están diciendo, escondednos, huyamos, ¿como quién? Como Adán allá en el Edén, cuando pecó, que quiso hacer esconderse. Y estos hombres, cuando vean el día de la venida del Señor Jesús, el día del Cordero, van a decir que las cuevas y las peñas caigan sobre nosotros, porque ¿quién podrá ponerse en pie delante de la ira del Cordero? Así que en ese momento el ateo, su ateísmo no le va a servir. Las ideologías y las filosofías no le van a servir, porque cuando esté delante de Dios, por más que diga yo no creo en ti, el Señor le va a juzgar y va a saber qué es el verdadero terror, qué es el verdadero miedo, porque tenía miedo en su vida de no tener un trabajo, de no conseguir esposa, tal vez de no ser aceptado. Pero creo yo, hermanos, que no hay nadie en este momento que haya podido experimentar un terror tan grande como el que se va a experimentar ese día aquellos que estén sin Dios. Gracias al Señor, nosotros no somos de esos por la misericordia de Dios. Volvamos a 1 de Juan. Entonces dice el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Así que, hermanos, nosotros expectantes, amando la venida del Señor, hermanos, porque la palabra dice corona de justicia es a los creyentes, a los que precisamente aman su venida. ¿Por qué?
Porque están confiados, porque saben que no son salvos por sus obras, por cómo se comporten, por lo bueno que sean, sino por las obras de Cristo. Porque delante de Dios seremos juzgados creyentes y no creyentes, por las obras. Los no creyentes por sus obras, los creyentes por las obras de Cristo. Y descansamos en esa salvación perfecta. Y por eso, hermanos, permanecemos en amor. Porque cuando nosotros vivimos como Cristo vive, recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, y eso nos da confianza. Cuando entendemos que cuando perdonamos, lo hacemos porque Cristo perdonó, nos perdonó, tenemos confianza. Cuando tenemos paciencia con el hermano difícil, recordamos que éramos mucho más difíciles y aún enemigos de Cristo, y se nos tuvo paciencia también. Y así confiamos día a día, y así crecemos precisamente en esa confianza. Y esta confianza la tenemos. Miren lo que dice, por ejemplo, ahí Primera de Juan, versículo 19. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esto ya lo habíamos reiterado, ¿no? Amamos porque Él nos amó primero. Y el amor echa fuera el temor. Es el Espíritu el que nos lleva a ser conformados a la imagen de Cristo. Es Dios el que nos impulsa a una santificación, a apartarnos día a día del pecado. Y cuando nos apartamos de Él y nos volvemos al Señor, amamos más, confiamos más, tememos menos. No somos del mundo, hermanos. Somos de Cristo y somos como Cristo. Y por eso no podemos temer como el mundo teme. Nuestra confianza está en el Señor y no en nosotros. Así que todas esas preocupaciones, esos miedos que podemos tener, aún el de la muerte, no deberíamos tenerlo. Deberíamos confiar en que la provisión diaria, en que nuestros matrimonios, nuestros padres, hijos, hermanos, futuro, política, guerras, están guardadas en el Señor. Y sea que muramos o vivamos, del Señor somos. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y bueno, alguno se podría estar preguntando en este momento: pero yo tengo miedo. Tenemos miedo. ¿Y eso quiere decir que no somos creyentes? Y pues la respuesta es no, eso no quiere decir eso. Ahora Juan nos va a explicar un poco por qué seguimos teniendo miedo siendo hijos de Dios. ¿Por qué a veces tememos como el mundo teme? ¿Por qué no confiamos en el Señor? Eso no quiere decir, hermanos, que no seamos creyentes, porque si en lo mínimo, hermanos, amamos, en lo mínimo oramos, perdonamos, ayudamos, servimos, ahí hay luz del Señor. Porque lo que hacemos no lo hacemos porque nosotros queramos, sino porque el Señor nos lleva a eso. ¿No les ha pasado, por ejemplo, yo he escuchado hermanos y me ha pasado a mí, que un hermano de pronto ofende y el hermano dice: te perdono? Y después el hermano va y habla con otros y dice: yo no lo hubiera perdonado, no sé qué pasó. Lo quise perdonar porque sé que el Señor me movió a perdonarlo. Y esos pequeños momentos, hermanos, en los que somos ofendidos, en los que sufrimos agravios y que perdonamos, son los que demuestran que somos hijos de Dios. Porque si no lo fuéramos, no perdonamos. Simplemente vivimos en amargura, en contención, en celos, envidias, en peleas, en divisiones, en murmuraciones, en chismes, en todas estas cosas que no agradan al Señor. Así que el versículo 18 dice: en el amor no hay temor. Y acá entonces nos aclara un poco más Juan. Cuando hablamos de amor, tenemos que excluir obligatoriamente el temor. El temor y el amor no pueden estar en un mismo lugar. El amor, la confianza y el temor no pueden estar en un mismo lugar. Si tenemos amor y confianza, el temor está excluido. De lo contrario, si tenemos temor, el amor y la confianza
están excluidos. Eso es lo que nos está diciendo aquí Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, y esa palabra perfecto que se utiliza aquí, hermanos, se puede traducir también como maduro o como genuino. O sea que lo podríamos leer así: el maduro amor echa fuera el temor. Y ese echa fuera también se podría describir como derrama fuera. Y este es un ejercicio que los padres pueden hacer con sus hijos en su casa, si no lo han hecho. Si alguno no ha hecho este experimento de coger un vaso, llenarlo con agua, y después coger aceite y echar aceite en el vaso con agua. ¿Qué pasa con el aceite y el agua? No se mezclan, porque la densidad del agua y el aceite son diferentes. ¿Qué pasa con el aceite? El aceite queda en la superficie y el agua queda en la parte de abajo. Ahora, ¿qué pasa si yo cojo otro vaso con agua y empiezo a derramar más agua en ese vaso? Entonces el aceite va a empezar a subir al punto de que va a empezar a salir. Eso es lo que Juan nos está diciendo respecto al amor y el temor. Está diciendo, entre más amemos, más confianza hay. Y hagan de cuenta, hermanos, este ejercicio, que el amor es el agua y la confianza es el agua de ese vaso. Y entre más amor y más confianza tengamos, en el que más permanecemos, el aceite va a empezar a salir. Y el aceite es el temor en este ejemplo. El temor va a empezar a derramarse. Y dentro de nosotros ya no va a quedar temor. Ya no va a haber miedo. Porque el miedo, si ustedes leyeron el versículo 18 conmigo, dice, porque el temor lleva en sí castigo. O sea que el miedo es consecuencia del pecado y el miedo siempre trae precisamente castigo. Porque sabemos que hicimos mal, porque sabemos que merecemos un juicio, porque nos inculpa la conciencia si no somos creyentes, o nos inculpa la palabra. Aún a nosotros los que estamos acá, pecadores redimidos, el Espíritu nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y por eso acudimos a Cristo. Pero la copa que teníamos que beber era la copa de ira de Dios. Sin embargo, ¿quién se tomó esa copa por nosotros? El Señor Jesús. ¿Y qué copa quedó para nosotros? La copa de misericordia. Ahora, ¿qué hace el creyente cuando no acepta esto? El no creyente dice, Señor, quiero tomarme esa copa de ira, pero no sabe lo que está pidiendo. Y en el día del juicio lo sabrá. Y el terror estará por todo su ser, no por un instante, sino por toda la eternidad. Qué terrible final, qué terrible juicio, hermanos. Un juicio del cual éramos merecedores nosotros también, pero por la gracia y el amor de Dios, ahora hemos sido salvos en Cristo Jesús. Así que esto es lo que nos está diciendo el versículo 18. El amor excluye el temor. Cuanto más amor, menos temor. Dice la última parte del versículo 18, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y aquí está la claridad, no es que no sea creyente, sino que su amor no es maduro, su amor no es genuino. O sea, hermanos, que nos podemos cuestionar en esta mañana y pregúntese cada uno allí, en su mente, ¿a qué le tiene miedo? Piense esta semana, ¿a qué le tuvo miedo? ¿Cuál es el miedo más grande que usted tiene en su vida, hermano? ¿Cuál es el miedo más grande? ¿A que sus hijos se pierdan? ¿A que pierda a sus padres? ¿A que pierda su matrimonio? ¿Su trabajo? ¿A que no lo acepten en la universidad? ¿Cuál es su miedo más grande? ¿A enfermarse de COVID? ¿A que haya una guerra en Colombia? ¿Al rechazo? Porque si ese miedo, hermanos, nos gobierna, el amor no ha sido madurado en su vida y en mi vida. Debemos permanecer en amor. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, el amor práctico es una evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios, como les estaba diciendo. Porque cuando perdonamos sabemos que somos hijos de Dios, porque un incrédulo no lo hace. Cuando amamos sabemos que somos hijos de Dios. ¿Y esto qué hace? Nos llena de confianza. Y cada día que se acerca el día de juicio, confiamos más en el Señor. No tememos la venida de Cristo, como algunos hacen. Y dicen, no, que el Señor Jesucristo todavía no venga, porque tengo que hacer esto y aquello.
Y eso no es lo que dice la palabra. La palabra enseña que el Hijo de Dios anhela la venida de Cristo, ama su venida, porque está confiado enteramente en Él. Perdonando, recordamos el amor de Jesús, porque como Cristo nos perdonó, nosotros perdonamos. Con misericordia, con servicio, con oración, sufriendo el agravio. Todas estas cosas, hermanos, son las que ustedes pueden pensar y yo puedo pensar de cómo hacer para que funcione. Porque no confío en el Señor. Pero entonces, ¿cómo confío? Orando, sirviendo, amando. ¿Cómo crecer en este amor? Algunos consejos de cómo crecer en este amor, hermanos. Primero, meditemos más en Cristo y no en nosotros mismos. Meditemos más en Cristo y no en nuestras propias fuerzas. Pensemos más en el Señor y no en nosotros. Por ejemplo, con la oración. La oración en nuestras vidas es uno de los medios importantísimos para depender de Dios. No busquemos soluciones humanas. No acudamos en primera instancia al hombre, a mi seguridad, a mis finanzas, sino acudamos al Señor en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones que sabemos que experimentamos día a día, y unos más fuertes que otros en ciertas temporadas de sus vidas. ¿A quién debemos acudir? ¿Al psicólogo? ¿A los abogados? A Dios. Acudamos primeramente al Señor. ¿Por qué? Porque si meditamos en Cristo, recordamos que Cristo nos enseñó a orar y que Cristo acudía al Señor. El testimonio de Cristo a lo largo de su ministerio también es algo que nos motiva a crecer en ese amor. ¿Por qué? Porque Él estuvo en medio de la maldad y no se untó de esa maldad, sino fue luz en medio de la oscuridad. Entonces, con los compañeros del trabajo y con las compañeras, con las amistades cristianas y con las no cristianas, y sobre todo, hermanos, en los hogares, ¿cómo debemos testificar entonces? Como Cristo lo hizo. Y así crecemos en amor. A veces nos es fácil, hermanos, perdonar, y esto es algo que he dicho en ocasiones anteriores, nos es fácil perdonar al prójimo más lejano, pero no al más cercano. Y resulta que el más cercano, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, ¿quién es? ¿La esposa o el esposo? En el caso de los solteros, ¿quién es el prójimo más cercano? ¿Sus padres? ¿Sus hermanos? ¿Tal vez sus hijos? ¿Cómo nosotros podemos perdonar a alguien con el que no tratamos tanto y no somos capaces de perdonar con quien convivimos día a día? Cristo nos perdonó. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Y cuando meditamos en esto, hermanos, nuestro amor va a crecer. Y cuando nuestro amor crece y permanece, confiamos más hasta el día del juicio. Porque cada día, hermanos, nos acercamos más a ese día. No sabemos el día y la hora, pero cada día es una cuenta regresiva a esa venida del Señor. Confiemos día a día. La santidad de Cristo, podemos meditar en ella, apartados de los chistes de doble sentido, por ejemplo, de la maldad, de la pornografía, del chisme, de la murmuración, de la tentación, de pecar. La santidad del Señor, la lectura de la palabra. Todo esto, hermanos, son cosas que nos van a ayudar a confiar más en el Señor. Lean la palabra juntos en sus hogares. Leámosla. Aprendamos más del Señor. Eso fue lo que Cristo hizo. Cristo cogió la palabra y enseñó. La leyó. Hagámoslo nosotros también. El arrepentimiento, por ejemplo. Sabemos que pecamos, pero debemos arrepentirnos y limpiarnos y avanzar, levantarnos y seguir. No quedarnos en el piso, porque el Señor es nuestra fortaleza. Y lo podemos hacer. Y todo esto que acabé de nombrar, hermanos, son cosas que ustedes saben y yo sé. Pero siempre es bueno recordarlas porque como que se nos olvida cómo crecer y permanecer en el amor. Y cómo confiar día a día en el Señor. La fe constante, el sacrificio en el hogar, la obediencia de la palabra. Todas estas son cosas valiosas que debemos implementar para crecer en ese amor. Y a medida que el tiempo pase, el amor llenará nuestras vidas y el temor se seguirá derramando para confiar plenamente en el Señor hasta su regreso. Amemos la venida de Cristo, hermanos.
Quisiera concluir, hermanos, con 3 pensamientos. Uno de ellos recapitula lo que he tratado esta mañana. El miedo está en el hombre, pero Dios nos da confianza por medio de su amor. Y este amor echa fuera el temor y vivimos para el Señor. La realidad del miedo está, pero el amor de Dios está. Y el amor echa fuera el temor. Así que el cristiano no es como el hombre del mundo. El cristiano ama y confía. Un segundo pensamiento es para el no creyente. Para los que escuchan la grabación o aquellos que son invitados, los hijos de los creyentes tal vez que están aquí. El incrédulo solamente puede esperar el juicio. Si usted es un amigo, un invitado y no cree en el Señor, lo único que usted puede esperar es juicio eterno. Y va a experimentar el verdadero terror. Usted no sabe qué es el miedo. Aún nosotros no lo sabemos, lo creemos por la palabra. Pero si no quiere experimentar ese miedo, arrepiéntase y crea en el Señor. Porque el día que el Señor venga, será demasiado tarde para arrepentirse. Y por último, hermanos, crezcamos día a día, porque esto es un trabajo constante. Esto no es un trabajo de un día, del domingo, o del día que me levanté de buen genio. No, es una lucha constante. Es un día a día. Es una perseverancia. Debemos crecer día a día en el Señor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos mil gracias por tu palabra, Señor, por recordarnos, Señor, que no debemos temer al mundo, que no debemos temer el fin, a la muerte, al juicio, porque nos has salvado, Señor. Y esa salvación, Señor, la vemos evidenciada en el día a día a través de esa santificación que haces en nosotros, Señor, que nos impulsas a practicar por medio de tu Santo Espíritu. Señor, danos fuerzas porque nosotros somos débiles y pecamos contra ti, Señor. Desconfiamos de ti. Confiamos en los hombres, confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos a confiar solamente en ti, Señor. Ayúdanos a amarnos, a permanecer en amor, a seguir día a día. Te necesitamos, Señor, y te agradecemos también por tu preciosa palabra que nos impulsa, nos anima y nos exhorta a amarnos, a confiar y a esperar, a echar fuera el temor, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que dices y también por todo lo que harás, Señor. En nombre de Cristo te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Gracias.